Regrese su Biblia, por favor, al Salmo 150. Salmo 150, el último versículo dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya. Ese es el último domingo en que estaré predicando sobre los salmos. Si usted viene de visita o no ha estado viniendo por algún tiempo, hemos estado hablando de los salmos, pero no de todos. Sería muy difícil abarcar todos los salmos, muy complicado. Tendríamos que tomar mucho tiempo para eso, pero estamos hablando de algunos, especialmente tratando de entender cómo es que el Señor nos habla acerca de cómo quiere ser alabado. Hemos aprendido varias cosas. Una es esta: hemos aprendido que el Señor quiere ser alabado. Es algo muy importante. Él quiere ser alabado. Nosotros fuimos creados para eso, para alabarle. No hay otra razón de nuestra existencia. En verdad, cualquier propósito humano es un propósito secundario, pero el propósito primario es alabar, es glorificar al Señor, es estar siempre en esta actitud de alabanza delante de nuestro Dios. Pero la Biblia nos enseña de cómo nosotros, de que el Señor quiere ser alabado. Ahora, no solamente nos dice que quiere ser alabado, además hasta nos da herramientas, pues lenguaje, para que nosotros podamos tener este lenguaje bíblico de cómo alabar. Muchas veces nosotros hemos alabado al Señor o alabamos al Señor y casi siempre cuando nos referimos a Dios tenemos una misma expresión, las mismas palabras, el mismo lenguaje. Sucede como en las oraciones. En casa, en algunas casas es muy posible que nos pase que cuando ora cada uno del miembro de la familia, casi pudiésemos adivinar qué va a decir, porque casi siempre decimos lo mismo. En la alabanza sucede algo semejante, como que pensamos que tenemos un Dios muy limitado y le alabamos solamente por una o dos o tres cosas. Pero también los salmos nos han enseñado no solo que Dios quiere ser alabado, sino que nos ha dado mucho vocabulario para que podamos nosotros alabarle con mayor expresión a nuestro Dios. No solamente esto, sino que además nos dice cómo hemos de alabarle. Y además nos dice quiénes debemos alabarle. Eso es muy interesante. Nos dice quiénes, y hemos estudiado en el pasado, hoy lo vamos a ver un poco más también, acerca de quiénes los deben de alabar. Sabemos que los íntegros de corazón, los rectos, sabemos que el pueblo a él cercano, dice la Biblia que debemos de alabarle nosotros, los que somos redimidos. Entonces ya sabemos quién. Y también nos dice dónde quiere ser alabado. Hablábamos de la congregación de los santos. Hablábamos que el Señor quiere ser alabado en su templo. Así que los salmos nos han dicho al respecto de la alabanza muchas cosas que hemos aprendido al respecto de esta gran alabanza que le damos a nuestro Dios, a nuestro Creador. Ha sido una tarea muy hermosa. Nosotros estamos revisando este Salmo 150 y pues es el último de los salmos. Está al final. Es una especie de doxología y de resumen de todos los salmos, a pesar de que tiene solamente 6 versículos. Está ubicado entre estos salmos que les hemos llamado aleluyáticos, por decir una palabra, dijimos, pero están encerrados entre los aleluyas. Así que entonces desde el 146 hasta el 150 empieza cada uno de estos salmos con aleluya y termina con aleluya. Así vimos el 148, el 149, por ejemplo, y el 150, y así empieza. Alguno de ustedes dirá, es que estos salmos no empiezan con aleluya. El 150, por ejemplo, empieza alabad a Dios. Pero la inscripción anterior a esto, no la letra que está en negritas, esta letra en negrita que tiene nuestra Reina Valera 60, no son inspiradas por el Espíritu Santo, fueron puestas después para medio orientarnos, a veces confundirnos del contenido del texto, pero hay una después que dice aleluya. Entonces empieza con aleluya y termina con aleluya. Así está el 148, 149, 150 y 146. Empieza con aleluya, termina con aleluya. Así que son himnos maravillosos de exaltación a nuestro Señor. Este Salmo 150 es muy interesante porque ya dijimos, resume de alguna manera todo el contenido de los salmos, pero por otro lado, lo que hace también es que nos da herramientas más para alabar a nuestro
Señor. Así que nosotros hemos de estar alabando al Señor. Hay un gran contenido en este salmo. Si usted nota, hay una palabra que se repite 11 veces. Y esa palabra que se repite 11 veces en solo 6 versículos es alabar. Alabar, alabar, alabar 11 veces. Ahora, si se repite tanto, alguna importancia debe de tener. Alabar. Algo tiene que ver. No es una repetición sin sentido, como cuando nosotros oramos y decimos en nuestra oración, Señor esto, Señor lo otro, Señor y Padre, Padre. Decir, no es una repetición caprichosa, es una repetición intencional, alabar. Algo nos está diciendo el salmista y debemos entender que este alabar tiene que ver con algo que el salmista quiere, y el Señor, inspirando por supuesto al salmista, a nosotros nos llama para que tengamos esta alabanza. Ahora, cabe bien que podamos nosotros, para terminar esta sección de los salmos y de la alabanza, hacer una pequeña distinción, o hacer la distinción lo más posible entre alabanza y adoración. Ahora, normalmente nosotros juntamos las cosas. Decimos incluso a veces un culto de adoración y alabanza, o alabanza y adoración. Pero ¿habrá una diferencia? ¿Será distinto adoración que alabanza? Cuando nosotros pensamos en esto, los usamos de manera indistinta, es decir, podemos nosotros decir, ahora estoy alabando, ahora estoy adorando. ¿Cuál será la diferencia entre alabanza y adoración? Bueno, en verdad que hay algunas posturas, algunas diferentes maneras de percibirlo, pero desde el punto de vista bíblico, quizá lo más cercano a la definición y la definición entre alabanza y adoración esté en esto. Alabanza tiene que ver cuando nosotros decimos algo lindo de una persona. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a nuestro ser querido, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros amigos, le podemos decir algo lindo a esa persona, un atributo de esa persona, y de alguna manera le estamos alabando. Decimos algo bonito de esa persona. Si yo veo a mi esposa y le digo, eres muy linda, de alguna manera estoy alabando. Teóricamente estoy haciendo esto. Estoy resaltando un atributo. Tienes unos ojos lindos. Estoy resaltando un atributo. Estoy de alguna manera alabando. Cuando nos referimos a Dios, quizá esta alabanza es cuando nosotros nos referimos a Dios y le decimos algo de Él, algo maravilloso que Él tiene y que representa para nosotros. Cuando cantamos al Señor y decimos cosas lindas y maravillosas del Señor, estamos alabando. Estamos diciendo algo hermoso, algo digno, resaltando un atributo del Señor. Algunos piensan que alabanza tiene que ver con otra cosa. Incluso en nuestros tiempos, hoy día, se han cambiado un poco las cosas. Las palabras empiezan a tener otro sentido. Pero de repente vemos a un grupo de muchachos cantando con su batería y con su guitarra y eléctrica, su bajo, etcétera, etcétera. Y decimos, este es un grupo de alabanza. Y ya casi nada más son grupos de alabanza. Pero los coros que cantan también son un grupo de alabanza. Hemos pensado que el grupo de alabanza tiene que ver solo con los instrumentos de aquellos quienes cantan. Pero la alabanza es todo lo que tiene que ver con una exaltación al Señor, reconociendo los atributos y exaltándolo y alabándolo por esos atributos. Allá está la alabanza. La adoración es un poco diferente. La adoración no necesariamente tiene que ver con algo que decimos. Quizá tenga que ver con algo que está en el interior del corazón. La adoración tiene que ver con una actitud del redimido. Ahora, ni el que alaba ni el que adora puede ser alguien que no sea redimido. Solamente pueden adorar y alabar los redimidos. El que adora es el que tiene ese corazón redimido. Y adora no solamente con lo que dice, sino cómo se conduce, lo que hace. Usted y yo podemos adorar al Señor con nuestra conducta. Podemos adorar al Señor con nuestro testimonio. Podemos adorarle allá en nuestra casa. Le podemos adorar de muchas maneras, porque la adoración viene de un corazón redimido, un corazón transformado. Ahora, hay algo muy interesante en este asunto, porque podemos nosotros afirmar que siempre hay alabanza cuando hay adoración, pero no siempre hay adoración cuando hay
alabanza. Cuando hay adoración, hay una alabanza genuina. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi corazón transformado, porque cuando estamos en medio de un pueblo redimido tiene un corazón de un verdadero adorador. Un hombre o una mujer que hemos sido convencidos de nuestro pecado por el Espíritu Santo y que el Señor nos ha otorgado la salvación y que nosotros entonces estamos adorando al Señor internamente por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Le adoramos. Nosotros con nuestro corazón redimido decimos al Señor cuánto lo queremos por lo que representa para nosotros. De un corazón de un adorador hay una alabanza. Pero fíjese bien, puede ser que haya personas que alaban, que externan alabanzas sin ser verdaderos adoradores. Puede ser que mucha gente en la calle se aprenda nuestros himnos y que estén diciendo: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, cuán grande es Él y cuán grande es Él. Y puede cantarlo, pero si no viene de un corazón redimido, esa alabanza no es tan efectiva. No es una verdadera alabanza, porque la verdadera alabanza viene de un corazón redimido. Y el corazón redimido está en adoración, y la adoración redunda en alabanza. Nuestros cultos son cultos, sí, de adoración y alabanza. Nuestros cultos, todo el culto es un culto de adoración al Señor y alabanza. Cuando recogemos la ofrenda es un momento de adoración y alabanza. Cuando cantamos es un momento de adoración y alabanza. Cuando se predica la palabra es un momento de adoración y alabanza. Cada participación en el culto público debe de ser un momento de adoración y alabanza. Adoración porque viene de corazones redimidos, y alabanza porque esos corazones redimidos claman a su Señor y le dicen todo lo que Él es y le alaban por su grandeza. La Biblia tiene esta diferencia. En el libro de Isaías, él citando la palabra del Señor en el capítulo 29, verso 13, dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Con su boca me honra, pero su corazón está lejos, pero lejos de mí. Note usted cómo el pueblo de Israel tenía la capacidad de estar cantando y alabando al Señor, pero su corazón estaba lejos del Señor. No había un genuino espíritu de adoración, y aunque había quizá alabanza, pero una alabanza a un Dios en el cual no habían creído. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero el necio que dice no hay Dios es capaz de cantar los himnos que nosotros cantamos. Es capaz de decir lo que decimos nosotros. Se puede aprender el lenguaje del creyente, pero si no tiene a Cristo en su corazón, no es una buena alabanza. Con sus labios me honran, pero su corazón está muy lejos de mí. El verdadero adorador es aquel que el Señor quiere. Dice el Señor Jesús en Juan 4:23: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Que adoran al Padre en espíritu y en verdad. El redimido, el regenerado, el salvado pues, tiene en su corazón una verdadera adoración. Y cuando canta, cuando expresa, entonces su alabanza es genuina. Y alaba al Señor, al cual también adora. Hermano, usted puede alabar al Señor sin adorarlo, pero no sirve de nada. Pero si usted adora al Señor, entonces le alaba, y puede ser tan genuino y de tanta bendición para el creyente. La Biblia nos habla de esto. Pero el Salmo 150 da por sentado que el pueblo adora. Y le anima a alabar. Le anima a alabar al pueblo redimido. Le alaba, le ayuda o le insta a alabar a ese pueblo que ha reconocido que Jehová es su Dios. Y además el Salmo empieza diciendo dónde el Señor quiere ser
alabado. Dice así: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle en su santuario. Es un poco parecido como el Salmo 149 en el primer versículo, cuando dice: su alabanza sea en la congregación de los santos. Alabad a Dios en su santuario tiene que ver con que en el santuario del Señor debe de ser alabado. Alabadle ahí, alabadle en su santuario. Ahora, en aquel tiempo seguramente el santuario, por cierto, quizá en el caminar en el desierto, tenía que ver con el lugar santo y el santísimo dentro del tabernáculo. Y ahí el sumo sacerdote alababa. Quizá también años después, cuando el templo de Jerusalén estaba, la gente que iba caminando hacia allá y estaba en el templo, alababa al Señor ahí en el santuario. La alabanza pues está en el santuario porque ahí es donde está la comunión de los santos. Ahí es donde están todos los redimidos. Estamos juntos y en conjunto alabamos al Señor nosotros que somos adoradores. En su santuario. Pero la Biblia va más allá. No solamente ubica en este salmo su santuario, sino que además implica todas las áreas de la vida. En todos los lugares nosotros los redimidos tenemos que alabar, porque habla: alabadle en la magnificencia de su firmamento. Es decir, que estamos nosotros alabando en todos los lugares. Desde luego que la alabanza congregacional en el afán cúltico debe de ser en el templo. Estamos en el templo y todos alabamos, los que somos adoradores. Pero ¿y cuando no? ¿No debemos alabarle? Por supuesto que le debemos alabar. Y entonces el salmista incluye todos los ámbitos y todos los lugares en donde el creyente, el redimido, debe alabar a su Señor. Alabadle, dice la Biblia, a Él, a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Todos los lugares están incluidos y tenemos que alabarle al Señor en todas las partes. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo de repente conozco y sé que solamente alabamos al Señor el domingo, ¿no? Venimos, alabamos y ya. Y entre semana, bueno, pues tenemos nuestra estación de radio preferida y nuestra música preferida, normalmente del mundo. Y la oímos y la cantamos y tenemos discos y los intercambiamos y nos subimos a la página de internet y estamos escuchando un buen trío, solista, qué sé yo. Pero si nosotros tuviéramos un espíritu de adoradores, entonces estaríamos alabando todo el tiempo. Pero todo el tiempo y en todos lados. La Biblia dice pues que alabemos a Dios en su santuario y en la magnificencia de su firmamento. Eso es dónde. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón le debemos alabar? Versículo 2 dice: alabadle por sus proezas. Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Sabe qué? El Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová, estaremos alegres. Porque grandes cosas ha hecho Jehová. Sus proezas. Normalmente el hombre, el natural, también nosotros los creyentes, podemos ver nuestro pasado, podemos ver hacia atrás y de repente ver nosotros hacia atrás en nuestro pasado y recordamos los momentos oscuros, lúgubres, feos, tristes. Vamos hacia atrás y empezamos a recordar aquellos días tristes, aquellos días de problemas, aquellos días de angustia y los traemos a la mente. ¿Y quién puede alabar cuando piensa en esto? Qué difícil es, qué complicado es. He aconsejado a muchas personas, vienen conmigo: pastores, que usted no sabe todo lo malo que ha pasado en mi vida desde que nací. Yo digo: ¿y por qué no piensa en todo lo bueno que le ha pasado? Porque cuando uno piensa en todo lo malo que ha pasado un creyente, lo que está haciendo es diciendo: bueno, la verdad es que ninguna cosa ha hecho Dios conmigo, porque me ha ido tan mal. No sabe usted, pastor, cuántas cosas malas me han sucedido, tantas malas. Y sus proezas y las proezas de Dios en su vida, pues la verdad es que me ha descuidado. La verdad es que se ha desentendido de mí. Me ha olvidado. Es más, escuchamos expresiones como: Dios me ha abandonado. Si Dios no hubiese visto por usted, estaría aniquilado. Porque por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos.
Pero cuando el creyente, el que tiene un corazón de adorador y alaba a su Señor, lo que ve en su vida, lo que ve en su pasado, son las grandes proezas del Señor. Usted eche una mirada a su vida en el pasado. Distinga con claridad el día que no tenía para comer y comió. Distinga con claridad el día de angustia profunda y el Señor lo rescató. Distinga con claridad cuando el Señor ha hecho cosas maravillosas en su vida y ha contestado sus oraciones y le ha traído hasta este momento. Grandes proezas, grandes cosas ha hecho el Señor. Las proezas del Señor son tan grandes y tan maravillosas que las damos por sentado. El despertar todos los días, el comer todos los días, el tener vestido todos los días, el tener a nuestros hijos cerca todos los días, el tener a nuestro esposo o nuestra esposa, al tener la posibilidad de venir a la iglesia y adorar con los hermanos, al tener tantas cosas buenas del Señor, son proezas de Él. Dice la Biblia, alábenle por sus proezas. El pueblo de Israel lo tenía muy fresco. El pueblo de Israel tenía una ventaja sobre nosotros. Había visto grandes milagros en el caminar por el desierto, ¿no es cierto? Ellos podían platicar las proezas y platicar entre ellos. En verdad alabamos al Señor porque un día abrió el mar y lo puso en seco y pasamos por ahí. Eso no lo podemos decir nosotros. Cuando tenemos un conflicto, el Señor ya no abre el mar para que pasemos. Cuando tenemos sed, ya no podemos pedirle a nadie que le pegue a la piedra para que salga agua. Cuando tenemos hambre, no podemos nosotros ahora tener la posibilidad de que el Señor nos manda maná o codornices para comer. Pero como Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aun y cuando hay semejantes portentos, nosotros la tenemos más fácil que el pueblo de Israel. Porque tenemos de beber, de comer, de vestir, tenemos vida, tenemos libertad, tenemos tantas cosas. Y el Señor ha hecho tantas y tantas cosas con nosotros, que son las proezas del Señor, que son la muchedumbre de su grandeza, que es ese Dios portentoso y maravilloso que ha visto por nosotros. ¿Cómo no le vamos a alabar? Pero ¿sabe lo que hace el adorador ingrato? En lugar de adorar, en lugar de alabar, se queja. Qué mal me está yendo. Qué triste es mi vida. Ya no es igual. Estoy tan triste. ¿Por qué no alabas al Señor? Porque se ha olvidado por completo de mí. Pero dice el Señor en su Biblia, los que están en el santuario, todos, en todos los lugares, alábenle por sus proezas. Y las proezas del Señor son verdaderamente cuantiosas. El Salmo 105 lista la gran cantidad de proezas que el Señor hizo para con su pueblo. Pero en el versículo 5 del 105, Él dice, acordaos de las maravillas que Él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Hermanos, acordémonos de todas aquellas cosas lindas, maravillosas que el Señor ha hecho por nosotros. No se necesita una fe optimista. Se necesita una convicción espiritual de que el Señor ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿No es cierto que cuando nacieron sus hijos alabó al Señor? Sígale alabando por eso. ¿No es cierto que cuando Él le rescató de una enfermedad alabó al Señor? Sígale alabando por eso. ¿No es cierto que el Señor ha librado a la iglesia de tantísimos peligros que el mundo presenta? Alabémosle por eso. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. ¿Dónde debemos alabar? En su santuario y en todos lados. ¿Por qué lo debemos hacer? Por sus proezas y por la muchedumbre de su grandeza. Pero ¿cómo le debemos de alabar? Versículos 3 al 5. Fíjese que estos versículos se han utilizado mucho tiempo por muchas personas para decir, la Biblia dice que cuando estemos en el culto debemos tener todos los instrumentos posibles. Y se ha convertido esto en un desorden. Todos, y batería, y guitarra, y bajo, y metales, y cuerdas, y vientos, todo.
Ahora, aquí se mencionan algunos instrumentos y algunas cosas. Ojalá tuviésemos todo esto en un culto, pero normalmente cuando hay una adoración de esta naturaleza, no son estos instrumentos los que están en el culto, son otros. Pero por otro lado, ¿será que la intención del autor de este salmo haya sido autorizar una gran cantidad de instrumentos en un culto público? ¿Será que este haya sido la intención del autor? ¿Será que el autor nos esté diciendo debe de haber siempre instrumentos, muchos en el templo? La verdad es que no necesariamente. No necesariamente. Dice el texto, alabadle con. Pero hay que tener mucho cuidado en esto. Quien está alabando es el que está adorando. Es el que tiene un corazón de adorador. Yo no conozco ningún instrumento que tenga un corazón de adoración. Bueno, no hasta ahora. Yo no creo, y la Biblia no me parece que enseñe esto, que los instrumentos alaben al Señor. Los instrumentos emiten un sonido que vienen interpretados por una persona adoradora. Pero el instrumento en sí mismo es un instrumento. Pero quien toca el instrumento es el adorador. El adorador es el que tiene que alabar y puede valerse quizá de algún instrumento. Pero hay algo importante que tenemos que resaltar. Lo que debe de prevalecer, lo que debe de resaltar es la voz del adorador, no el instrumento del adorador. Ahora, desde luego que hay grandes autores de grandes piezas musicales, ¿no es cierto? Tenemos nosotros, por ejemplo, el Mesías de Händel, que es tan recurrente en nuestras Navidades, que se escucha con mucha frecuencia. Es una hermosa pieza. No hay duda que el Señor inspiró a este hombre para escribir semejante pieza. Una gran instrumentación, como usted se puede dar cuenta. Pero le digo una cosa, esa obra maravillosa más resalta y más impacto tiene por la letra que por la música. Los instrumentos solamente son instrumentos, son elementos que el adorador utiliza para alabar, para exaltar a su Señor. De ninguna manera pueden sustituir la alabanza. Pero cuando el instrumento es utilizado por el adorador para alabanza de su Creador y la alabanza prevalece sobre el instrumento, entonces hay una adoración y una alabanza efectiva. Hace poco escuché una música que no entendí absolutamente nada de la letra. Y alguien me dijo, es música cristiana. ¿Pero qué dice? ¿Quién sabe? Pero es música cristiana. Esto en verdad no es alabanza. Puede ser una música agradable, popular, pero no es alabanza. La alabanza viene de un corazón redimido, de un corazón de adorador. El instrumento es bueno, es útil. Nosotros tenemos instrumentos aquí. Nos sirven, nos acompañan. Quizá inspiran un poco, pero lo que debe de mover el corazón del creyente es lo que canta el creyente. La alabanza que resalta los atributos y la grandeza de nuestro Creador. Alabadle pues con todos estos instrumentos. Pero el adorador, el que adora en espíritu y en verdad, el que es un corazón redimido y que puede tener su alabanza utilizando algunos instrumentos. Por otro lado, usted puede revisar, yo me acuerdo que en el seminario, alguna vez, y hace muchos, pero muchos años de esto, un profesor de Antiguo Testamento nos dijo, van a leer todos los salmos y quiero que en una hoja de papel escriban todos los instrumentos que se mencionan en los salmos. Háganlo un día, se va a frustrar, porque no hay cientos. Yo dije, no, voy a llenar 4 o 5 hojas. No hay cientos de instrumentos. ¿Sabe cuántos hay? Aquí están. Quizá estos, quizá dichos de alguna otra manera, con un sinónimo, pero estos son los instrumentos citados en el libro de los Salmos. Algunos con algún otro matiz, pero estos son. Y son los instrumentos que en el tiempo aquel se utilizaban, quizá no necesariamente en el templo de Jerusalén, pero en las grandes festividades como David, caminando con el arca hacia Jerusalén,
utilizaban para alabar y exaltar el nombre del Señor. Pero ¿quiénes lo deben hacer? Hemos dicho los redimidos, hemos dicho los justos, los íntegros de corazón, los cercanos a Él. Este pueblo redimido lo tiene que hacer. Pero el Salmo es más incluyente, porque termina diciendo quién debe de alabar. Y dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Todo lo que respira. Y sabe que ya lo había dicho en alguna otra ocasión. Usted tiene que alabar al Señor. Si usted dice, yo no quiero, no me gusta, hay un requisito para no hacerlo: no respire. Deje de respirar, entonces deje de alabar. Pero mientras respira, tiene que alabar. Porque todo lo que respira, alabe a Jehová. Ahora lo hacemos el pueblo redimido, ¿no es cierto? Ahora el pueblo redimido es el que alaba. Ahora el pueblo redimido respira, por supuesto. Pero un día, mi hermano, habrá cuando todos los que respiran, creyentes y no creyentes, alabarán al Señor. Dice el Señor en Isaías: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Un día, toda lengua alabará. ¿Creyentes o no? Un día, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y usted y yo respiramos. Usted tiene un corazón de adorador porque es redimido. Debe alabar. No tiene excusa. Tenemos que alabar. Porque tenemos un corazón redimido, un corazón de adoradores. Y el Señor busca a aquellos que alaben en espíritu y en verdad. Todos nosotros, amados hermanos, hemos de alabar al Señor. Tengamos esa actitud. Busquemos constantemente alabar al Señor. Si usted no lo quiere hacer, muy posiblemente no tenga un corazón redimido. Porque todos los que hemos sido redimidos, todos los que tenemos este corazón cambiado, adoramos y alabamos a nuestro Creador. Oremos. Señor, somos un pueblo redimido. En nuestra iglesia nos gusta mucho alabarte, pero entendemos que los que te alaban tienen este corazón redimido, un corazón de verdaderos adoradores. Señor, nosotros no queremos alabar para que la congregación nos oiga. Queremos alabar para que tú seas glorificado. Por eso, tú buscas adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Lo queremos hacer bien. Nosotros, utilizando los recursos, los instrumentos que nos permites usar, como instrumentos, como medios, para que nosotros te podamos exaltar y glorificar. Porque tú reconoces no tanto el sonido del instrumento como el corazón del adorador. Todos nosotros que respiramos, te alabamos porque eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para recibir la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.